relación a, que es en relación a las formas especiales de conclusión del proceso. El Código Procesal Civil regula, como ustedes están apreciando, regula diversas formas para concluir el proceso. Y dentro de estas formas, para concluir el proceso, se establece de que en algunas de ellas va a concluir en una sentencia, en otras no va a ser así, y en otras esto va a darse por la desidia de las partes. Es así de que el Código Procesal Civil regula diversas formas de conclusión del proceso. Podemos referirnos a la conciliación, podemos referirnos a la transacción, podemos referirnos al allanamiento, reconocimiento, desistimiento y al abandono. ¿Qué tenemos que indicar en torno a la primera forma especial de conclusión del proceso, como es la conciliación? Lo que tenemos que señalar, lo que tenemos que indicar es de que, en primer lugar, consideremos que, en principio, la conciliación con la reforma que sufrió el Código Procesal Civil, el mismo, que cercenó lo que es la audiencia de conciliación, dio pie a que, en principio, se tuviera que conciliar ante un centro de conciliación extrajudicial. Es en ese sentido que la conciliación extrajudicial, nos referimos en dichos términos, se realiza frente a un centro de conciliación fuera del proceso. Hay materias conciliables las cuales ha delimitado el legislador, como por ejemplo, en el caso de un desalojo, previamente tenemos que acudir al centro de conciliación para posteriormente, si no existe acuerdo alguno, proceder a llevar nuestro conflicto de intereses para que sea solucionado dentro del Poder Judicial. Entonces, en principio les digo que la conciliación se encuentra regulada para hacerse de manera extrajudicial. Pero ya con... ¿Y qué se encuentra más regulado en el Código Procesal Civil? Se encuentra regulado que si las partes dentro del proceso pretenden que el juez concilie, ambas tienen que solicitarlo. Ambas tienen que pedir al juez que concilie. Si ya se ha llevado a cabo la audiencia y quieren conciliar, ambas partes presentan su escrito firmado y se convoca a una audiencia complementaria para efectos de que las partes puedan conciliar. Si no concurren, se puede aplicar una multa de hasta 5 unidades de referencia procesal. Es en este contexto en el cual el Código Procesal Civil regula diversas maneras, regula diversas formas, pero en el ámbito de la conciliación se tiene que acudir a un centro de conciliación extrajudicial y solo, como lo estoy indicando, si las partes lo peticionan, recién el juez puede conciliar. Pero estamos dentro de un diplomado de litigación oral y ahora centrémonos en la normatividad que se aplica para la oralidad civil, que trae y exige en la audiencia preliminar de que el juez concilie, intente conciliar con las partes. Escuche si traen una fórmula conciliatoria y si no la hay, el juez tendrá que proponerla y si no aceptan la fórmula, el juez procede con la siguiente etapa del proceso, que lo que correspondería ya sería el establecimiento de lo que es los puntos controvertidos. Contexto en el cual podemos ver de que nuevamente se busca esa tarea de que el juez sea un conciliador y pretenda resolver ese conflicto sin atravesar esa puerta que implica la emisión de una sentencia judicial. Entonces, la conciliación lo que va a permitir es que sin llegarse a una sentencia judicial, la cual trae un costo, principalmente en recursos, en tiempo, hace de que se evite todo eso llegando a un arreglo, con todas las particularidades que tiene la conciliación, porque el acuerdo y la concreción del acuerdo conciliatorio va a traer como consecuencia, va a traer como circunstancia de que tenga la condición de una decisión. Es decir, si las partes deciden conciliar, esto traerá como consecuencia de que esa acta de conciliación, en caso de incumplimiento, pueda ser ejecutado como un título de ejecución. ¿Todo qué tiene que ver? Es así, porque Para, así,
así se para poder, estableció normativamente, ¿no? para poder, Creo que por ahí un micro proceso, encendido, donde por a veces favor. nombra un curador procesal. Gracias. Entonces, continuando con todo ello, nos encontramos en aquel ámbito en el cual nuevamente se da la mirada a conciliación dentro de lo que es la oralidad. Si las partes concilian, se levanta el acta y, como indico, en caso de incumplimiento, esta acta puede constituir un título de ejecución, el cual, como todos conocen, el proceso único de ejecución es un proceso en el cual, en base a ese título, se le va a requerir el cumplimiento al demandado, al ejecutado, y hay causales específicas para contradecir. Tan solo se concluye en ello y posteriormente se emite el auto con el cual se va a proceder a la ejecución forzada. Es así de que una de estas formas especiales de conclusión del proceso es la conciliación. Otra es la transacción. ¿Qué tenemos que identificar por la transacción? ¿La transacción se realiza ante el juez? No. La transacción no se realiza ante el juez. Lo que va a hacer el juez es, en virtud a esta figura, las partes van a buscar solucionar el conflicto de intereses realizándose concesiones recíprocas y renunciando a posiciones encontradas, distintas, diferentes. Si bien es cierto, nuestro Código Procesal Civil no define la transacción, pero esto nos hace recurrir a la norma civil y esto nos hace considerar, porque así lo regula el código en este aspecto, como una forma especial de conclusión del proceso. Y la transacción desarrollada tiene que ser homologada por el juez. Pero ¿cuál es el requisito que se exige a la transacción? Tiene que ser realizada por escrito. Claro que hay diferencias si la transacción cuenta con firmas legalizadas frente al notario público, frente a otra que no lo tiene. Y es así de que esta transacción, que es bilateral, porque las partes se van a obligar recíprocamente, es constitutiva porque va a generar una nueva relación jurídica y asimismo está sujeto a la formalidad que yo les digo, que debe ser por escrito bajo sanción de nulidad. En el supuesto caso de que tenga firmas legalizadas ante notario público, esto traerá como consecuencia de que no se procure legalizar la firma ante el secretario del juzgado. Esto trae como consecuencia de que la transacción se realice ante el notario público. Y lo que va a hacer el juez es aprobar esa transacción. La va a aprobar siempre y cuando contenga concesiones recíprocas y verse sobre derechos patrimoniales, no afecte el orden público o lo que son las buenas costumbres y con esto va a concluir, igual que en el caso de la conciliación, con la conclusión del proceso. Y esa conclusión del proceso va a generar de que la transacción aborde la totalidad de pretensiones planteadas, la totalidad de pretensiones esgrimidas en la demanda. Entonces, esta transacción que pone fin al proceso tiene la autoridad de cosa juzgada y el incumplimiento de la transacción también tendrá como consecuencia el efecto de que también pueda procederse a su exigencia judicial. Porque hay que tener en cuenta algo en relación a la transacción. E incluso esto fue muy discutido dentro de lo que fue el primer pleno civil casatorio, si ustedes recuerdan, en el caso del derrame de mercurio que se dio en la localidad de Cajamarca, en la cual se dio una situación peculiar, que se aceptó que se pudiera deducir como excepción con efecto perentorio el haberse realizado una transacción extrajudicial. Porque recordemos, en el caso del derramamiento de mercurio, lo que aconteció, lo que sucedió fue lo siguiente. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? De que se derramó el mercurio de un vehículo que lo transportaba y varias personas de la localidad comenzaron a recogerlo. Y esta compañía minera la compañía minera comenzó a entregar sumas de dinero mínimas, $1.000, $2.000, a las personas que recogieron ese mercurio.
Y se comenzó a presentar cuando demandaban posteriormente a los años un proceso de indemnización estas actas de transacción extrajudicial. Algunos jueces de Cajamarca consideraban de que no correspondía, otros indicaron que sí correspondía como una forma para concluir el proceso. Pero lo real, y acá viene el tema materia de discusión que se sigue generando en torno a este pleno, que es, se puede, y esta es la pregunta que surge, se puede establecer una transacción y hacerla valer en el proceso cuando aún no hay pretensiones delimitadas, aún no hay un monto indemnizatorio, como en el caso que les estoy comentando, establecido, y la Corte Suprema dijo por mayoría que sí, se puede presentar el acta de transacción extrajudicial a través de una excepción. Y ese es el tema. Actualmente la transacción puede hacerse valer, la transacción extrajudicial puede hacerse valer como una forma para hacer concluir el proceso a través de la excepción. Otra forma de conclusión del proceso que la pueden apreciar ustedes es la figura del allanamiento. ¿Qué implica el allanamiento? El allanamiento implica que en este caso el demandado acepta expresamente la o las pretensiones formuladas. Y así también al aceptar la o una o varias pretensiones formuladas en la demanda, puede realizarla también eh, el demandante cuando se presenta una reconvención. Puede hacerlo de la misma manera cuando se presenta una reconvención. Y así el sometimiento a la pretensión planteada y también implica la renuncia a toda oposición, la renuncia a cualquier defensa posible, pero va a configurar de algún modo la aceptación, también puede ser de los hechos, de algunos hechos y de los elementos jurídicos expresados en los fundamentos de la pretensión. Entonces, hay algunos requisitos que exigen a lo que es el allanamiento. Uno, tiene que ser expreso, que implica que la manifestación de voluntad que se esgrime tiene que ser inequívoca, no puede suponerse, no puede entenderse de manera tácita. Y tiene que haber una muestra real por escrito de la conformidad con el petitorio de la demanda a través de la figura de allanamiento. Es incondicional, no se encuentra sujeto a condición alguna. Así también podemos decir que tiene que ser oportuno. ¿Cuál es la oportunidad para el allanamiento? Puede ser en cualquier estado del proceso hasta antes que se expida sentencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el momento idóneo, ¿cuál sería? Es dentro del plazo de contestación de la demanda. Y esto producirá la exoneración de las costas y costos del proceso. Es decir, si una persona se allana al momento de contestar la demanda, se le exonera de las costas y costos del proceso. Y así lo podríamos tener con un acto de disposición unilateral de la parte. Sus alcances, en este contexto, pueden ser total o parcial. Puede ser total cuando el demandado da conformidad respecto a todas las pretensiones deducidas por parte del demandante. Y en este caso, ¿qué va a hacer el juez? Lo que va a hacer el juez es inmediatamente proceder a expedir la sentencia. Pero si es parcial, se sigue un camino diferente, porque eh, se tiene que seguir tramitando esa pretensión sobre la cual no ha existido de repente el allanamiento. Y en esa circunstancia, se seguirá tramitando el proceso en torno a esa pretensión. ¿Cuándo no procede el allanamiento? Cuando el demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto. Cuando también el apoderado o el representante del demandado carezca de facultades para allanarse. Porque recordemos, los poderes se rigen por la literalidad en cuanto a lo que se está otorgando a través del poder. Las facultades que se otorgan a través del poder se rigen por la literalidad del documento. Lo que no está consignado no podrá ejercerse. Por otro lado, también, cuando los hechos admitidos requieren ser probados, requieren ser acreditados
con otros medios además de la declaración de parte. Cuando el conflicto de intereses afecta al orden público, afecta a las buenas costumbres y también el conflicto de intereses comprende derechos de carácter indisponible. Habiendo litisconsorcios, también, si hay litisconsorcio necesario, el allanamiento no proviene de todos los demandados. Claro, porque recordemos, en el caso del un litisconsorcio necesario, este se integra a la relación jurídica procesal y puede también ejercer los mecanismos de defensa por tal incorporación. El juez presume la existencia de algún tipo de fraude, de algún tipo de dolo. Por otro lado, hay que también tomar en cuenta que si el juzgador puede advertir que la sentencia a dictarse va a sufrir efecto frente al tercero no emplazado, no correspondería el allanamiento. Cuando el demandado es el Estado u otra persona de derecho público, salvo que el representante cuente con autorización expresa para poderse allanar. Estas son las circunstancias en las cuales no correspondería la figura del allanamiento. Pero ¿cuál es el efecto del allanamiento? El allanamiento no va a afectar la pretensión, sino al contrario, lo que va a hacer, la va a seguir manteniendo intacta, pero lo que va a generar es que va a desaparecer la controversia. Porque cuando existe controversia tenemos que seguir con las demás etapas procesales, pero en mérito de la transacción esto no va a ser así y va a acelerar la expedición de la sentencia. Hay que tomar en cuenta también de que carece de fuerza decisoria, por lo cual no exime al magistrado de tener que emitir una decisión de fondo como es la sentencia. No implica tampoco la renuncia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues se expedirá una sentencia que se pronuncie sobre el derecho subjetivo. Por otro lado, se produce la exoneración de las costas y costos, sea por resolución expresa y motivada o porque el allanamiento se produce antes del plazo para contestar la demanda. Muy bien, ahora hablemos de otra forma especial también en conclusión del proceso, que es el reconocimiento. Pero me refiero al reconocimiento que se constituye en aquella actividad procesal en la que el demandado no solo acepta la pretensión, sino también admite los hechos y los fundamentos jurídicos expuestos en la demanda. Y esto hay que tomar en cuenta el contenido del artículo 330 de nuestro Código Procesal Civil, porque tiene efectos similares a lo que hablamos anteriormente, que es el allanamiento. ¿Y cuál sería el efecto del reconocimiento? El efecto es de que desaparece el estado de controversia y se expide la sentencia igualmente de manera rápida. No extingue la pretensión, se mantiene intacta aunque adquiera mayor fundamento. No pone término a la relación jurídica procesal, extinguiendo esta con la sentencia correspondiente. Se exonera del pago de las costas y costos del proceso, sea por declaración judicial expresa y motivada, o cuando quien reconoce lo hace dentro del plazo para contestar la demanda. En relación también a otra forma especial del proceso, como es la figura de el desistimiento. En cuanto al desistimiento, a diferencia de los otros, el desistimiento va a implicar una renuncia. Va a implicar una renuncia del demandante de no querer continuar con el proceso y que éste se aparte del mismo. Y al apartarse del mismo, renuncia a su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y como consecuencia de esa renuncia se va a archivar el proceso. Puede haber desistimiento del proceso, puede haber desistimiento de la pretensión, pero ambos van a tener efectos distintos y diferentes. En cuanto al desistimiento del proceso que genera, que acontece, se daría por concluido el proceso sin afectar la pretensión. Y aquí se tendrá que presentar un escrito con firmas legalizadas
ante el secretario del juzgado, pagándose el arancel respectivo, y aquí el desistimiento del proceso va a requerir la conformidad del demandado. Si éste se opone, el proceso sencillamente va a continuar y carecería de eficacia este pedido. Pero si no, se archiva el proceso. En cuanto a lo que es el desistimiento de la pretensión, tiene un efecto distinto. ¿Por qué? Porque en lo que es el desistimiento de la pretensión, esto se da cuando el demandante renuncia a su pretensión por diversas razones que se pueden presentar. Y esta renuncia a la pretensión por diversas razones que se podrían dar, que se podrían presentar, lo que va a generar, lo que va a hacer es de que la resolución que va a aprobar el desistimiento de la pretensión va a tener efecto de una demanda infundada con calidad de cosa juzgada. ¿Y esto qué va a generar? De que la parte contraria, el demandado, pueda pedir que se le paguen las costas y costos del proceso hasta esa etapa en la cual se ha producido el resarcimiento. Muy bien, ahora refirámonos a la última figura, que es la del abandono. Cuando hablamos de abandono, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquella sanción que se da a el demandante por la inactividad procesal. Y también se le denomina en doctrina como caducidad o perecimiento de la instancia. Y aquí lo que se presenta cuando el proceso se encuentra, permanece inactivo por un periodo de 4 meses en primera instancia, sin haber sido impulsado el proceso por las partes. Eso es lo que genera, sin que se dé el impulso del proceso por alguna de las partes procesales. Si se identifica esto, se emite el auto que declara el abandono y se archivan los actuados. ¿Cuáles son los presupuestos de esta institución procesal? Primero, tiene que haber el transcurso del tiempo fijado, 4 meses. La paralización del proceso durante el plazo establecido en cuanto a la omisión de actos de impulso del proceso. Y finalmente concluirá con lo que es una declaración de abandono. ¿Puede haber causales de improcedencia para el abandono? Sí. ¿Cuáles son estas causales de improcedencia que regulan nuestro ordenamiento procesal civil? La primera es en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia. Nunca se va a declarar un abandono por ejecución de sentencia. Pero ¿qué se hace cuando no se impulsa el proceso? Se remiten los actuados al archivo provisional, es decir, al archivo del juzgado que luego será trasladado hacia el archivo central de la Corte. Para desarchivarse se tendrá que pagar una tasa judicial. En los procesos contenciosos tampoco procede la declaración de abandono. En los procesos no contenciosos me refiero. Aquellos en los cuales no hay litis, no hay controversia, sino lo que se hace, no hay partes en controversia, sino lo que se hace es una solicitud al juzgador frente a una incertidumbre jurídica que se pueda presentar. Por otro lado, en los procesos en que se contienen pretensiones de carácter imprescriptible, también se da esta situación frente a pretensiones de carácter imprescriptible. En los procesos que se encuentran para sentencia, salvo que estuviera pendiente la actuación para cuya realización dependiera de una de las partes. En este caso, el plazo se cuenta desde notificada la resolución que así lo dispuso. Y el último supuesto de improcedencia es en los procesos que se encuentran pendientes de una resolución y la demora en dictarla fuera imputable al juzgado, al juez, y la continuación del trámite dependiera de una actividad que por ley se impone a los auxiliares jurisdiccionales o al Ministerio Público o a otra autoridad o funcionario público que deba cumplir un acto procesal requerido por el juez. Aquí algunos comentarios en torno a esta última figura. La primera es, muchas veces se declaran abandonos cuando no corresponden por el tema de la producción. Y es así de que se presentan toda una suerte de situaciones en las cuales, se dan eventualidades en las que el órgano jurisdiccional sin corresponder declara el abandono del proceso, como por ejemplo, se otorga plazo
estoy hablando de un proceso que no se tramita por oralidad. Se otorga plazo para la fijación de puntos controvertidos y la parte eh, transcurre los 3 días que se otorga y la parte no dice nada. ¿Corresponde el abandono? No. Lo que corresponde al órgano jurisdiccional es, en base a ello, ya proceder a emitir el auto de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio. O en el caso de un proceso tramitado en oralidad, se contesta la demanda, pero el juzgado, o incurre en abandono, pero el juzgado no emite la resolución convocando la audiencia preliminar. Me estoy refiriendo a un proceso de conocimiento o uno abreviado. Y así se dan situaciones en las cuales la obligación de emitir las resoluciones del órgano jurisdiccional, pero sin embargo se declara el abandono. Y acá hay causales claras de improcedencia. ¿Cuál es el efecto de la declaración de abandono? Lo primero es de que existe una sanción al demandante para volver a interponer la demanda hasta después de un año, contado a partir del auto que declara el abandono. El efecto también es que se restituyen las cosas al estado anterior a la demanda y quedan sin efecto si se han otorgado medidas cautelares, por ejemplo. La condena de costas y costos corresponde al demandante. Las pruebas que hayan podido ser actuadas en el proceso extinguido por abandono son válidas y pueden ser ofrecidas en otro proceso. Declarado el abandono, la prescripción, la interrupción, eh, por el emplazamiento, sigue transcurriendo tal como si no se hubiese producido esta. Entonces, esos son las formas especiales de conclusión del proceso. Ahora, antes de pasar al siguiente punto de esta sesión, que es referirme a los medios impugnatorios, vamos a responder la pregunta que veo en el chat. Se nos pregunta por la presentación de 2 demandas por alimentos en diferentes juzgados. Aún no califican ninguna. ¿Cómo me puedo desistir de uno y no tener problemas? Bueno, usted tiene la oportunidad de presentar en cualquiera de estas 2 demandas, presentarlas antes que el juzgado lo provea, presentar el desistimiento de ese proceso. Lo puede hacer. Más aún si se trata de una demanda de alimentos, no va a tener que pagar arancel alguno. Simplemente lo presenta, va a legalizar su firma y listo. Concluiría. Antes de que se procedan a calificar las demandas, usted tiene que ver en el sistema y ver a cuál juez acude. Si ya se calificó la demanda y la otra no, inmediatamente se va al otro juzgado para hacerlo. Pero si ya se admitió a trámite la demanda, usted, al admitirse a trámite la demanda, también podría presentar esta forma especial de conclusión del proceso. Muy bien. Ahora pasemos al segundo tema. El segundo tema que es el relativo, como ustedes pueden ver, a los medios impugnatorios en el proceso civil. Y aquí nos vamos a referir a las modificatorias que ha tenido el Código Procesal Civil, eh, por las que están vigentes, sin mal no recuerdo, desde el 25 de octubre del año pasado, por la ley que modifica diversos artículos del el Código Procesal Civil en ese tema de lo que son los medios impugnatorios y también lo que es la ley orgánica del Poder Judicial. Y eso se da por la ley 31.591 del 25 eh, o 26 de octubre del año 2022. Muy bien, en este contexto vamos directo al tema. Lo primero que podemos indicar es que entendemos por impugnación. ¿Qué comprendemos por lo que es impugnación? La impugnación va en 4 vértices. En el campo procesal podemos impugnar con objetar, enervar esa decisión, rebatirla, contradecirla y refutar un acto jurídico procesal de cualquier naturaleza. Es decir, yo me encuentro disconforme con una decisión y que lo que yo pretendo con la impugnación es de que el juez que expidió la resolución o su superior jerárquico proceda a modificar, a variar esa decisión porque yo la considero injusta. Y lo que busca la impugnación es contradecir los argumentos
de esa decisión judicial. Y lo que se espera es de que un jugador varíe esa decisión, que la se puede considerar injusta, no arreglada a ley, que no corresponde al caso. Muy bien, hay que tomar en cuenta también que existen dos clases de medios impugnatorios, uno que son los remedios y otro que son los recursos. ¿Qué entendemos por remedios? Entendemos por remedios los actos procesales no contenidos en resoluciones judiciales. Esto es, actos procesales del juez o de los auxiliares jurisdiccionales. ¿Cuál sería un acto procesal no contenido en una resolución? Podemos referirnos de repente a un acta de una inspección judicial que realiza el juez. En el caso de una auxiliar jurisdiccional podría ser el acta que se levanta por parte del secretario judicial en la diligencia de lanzamiento. Y es así. Existen actos procesales contenidos en resoluciones y otros que no. En el supuesto que yo les comento del acta que la levanta el juez como es la inspección y del secretario que lo levanta en una diligencia de lanzamiento, estamos hablando de un acto procesal, que lo que pretendemos es enervarlo a través del empleo de algún medio impugnatorio. También, como se conoce, puede ser el propio acto de notificación o la notificación misma que puede también ser enervada a través de un remedio, como se constituye la figura de la nulidad. Y algunas cuestiones que, para referir brevemente en torno a lo que es la nulidad. La primera es de que la nulidad se constituye en una cuestión excepcional que es declarada por el juez, porque la nulidad se emplea cuando, por una causa establecida normativamente, claro, hace de que al incumplirse ciertas cuestiones reguladas, ese acto incurra en nulidad por carecer de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, como lo establece el artículo 170 del Código Procesal Civil. Y la nulidad siempre será lo excepcional. Es decir, el juez va a declarar una nulidad de una resolución que ha emitido por carácter excepcional, porque es el último remedio que puede darse en ese contexto. Entonces, hay que tomar en cuenta de que en este marco, en este ámbito, la nulidad se puede emplear como remedio cuando van por actos procesales no contenidos en resoluciones, como por ejemplo el acto de notificación. Porque también digo que es excepcional y sería la última ratio de la nulidad, porque también el propio Código Procesal Civil, en el artículo 172, regula principios para que el acto procesal no sea declarado nulo, como por ejemplo el de convalidación, como por ejemplo el de subsanación, como por ejemplo el relativo a lo que es también eh, subsanación, integración, convalidación, que hacen de que no se tenga que declarar nula una decisión. Cuando hablamos del principio de convalidación, estamos hablando que la propia, pese a que el acto pueda ser, se puede encontrar viciado, la propia parte eh, lo convalida contestando la demanda. Como por ejemplo en el caso de que a una parte se le ha notificado efectuosamente, pero este toma conocimiento y contesta la demanda. Y ahí se convalidaría este acto procesal. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también de que en relación a este aspecto, dentro de lo que es el proceso civil, hace y genera circunstancias en las cuales el juez, para no declarar la nulidad de su decisión, puede subsanarla. Subsanarla para efecto de no declarar la nulidad. Subsanación la cual se puede realizar en el decurso del proceso. También se puede dar la integración. Si, por ejemplo, en una sentencia se desarrolla, pongamos en el caso de un divorcio por causal de separación de hecho,
se da la separación de hecho, el juez declara que sí, existe la separación de hecho y que hay una cónyuge culpable a la cual se le tiene que otorgar una suma dineraria a modo de indemnización, porque así lo establece la norma. Esto traería como consecuencia de que el juez se pronuncie como tal lo indique, pero se da la eventualidad de que el juez acoge esto en los fundamentos de la sentencia, pero omite señalarlo en la parte decisoria de la sentencia. El juez revisor, el juez de segunda instancia de la sala superior, lo que va a hacer es integrar esa sentencia en su parte decisoria por esa omisión, porque se encuentra establecido así dentro del contenido de la sentencia. Lo que va a hacer es integrar algo que se omitió por parte del juez de primera instancia. Ahora bien, refirámonos y hablemos un poco de lo que son los recursos. Los recursos, a que sí, va dirigido contra una resolución judicial. ¿Quién los puede interponer? Los legitimados en el proceso, las partes procesales o los terceros legitimados, como en el caso anterior, también de interponerse un medio impugnatorio empleándose un remedio. Entonces, en este contexto, es de que haciendo la definición de lo que son remedios y recursos, pasemos a ver los presupuestos de los distintos medios preimpugnatorios. Acá no estoy hablando de uno en particular, sino estos son los requisitos que podríamos entender como generales. Lo primero, estamos hablando de que haya la existencia de un proceso o un acto procesal que sea susceptible de impugnación. Tienen que ser resoluciones las cuales la propia norma lo haya establecido para que puedan ser impugnadas. Como por ejemplo, yo no podré intentar impugnar, yo no pretendé impugnar una resolución, un auto, el cual declara infundado el recurso de reposición, del cual me referiré más adelante. Porque la propia norma señala que la resolución que se emite tiene el carácter de inimpugnable. Por otro lado, hay que señalar de que también en el supuesto de que la resolución no tenga la calidad de cosa juzgada. Yo no voy a pretender impugnar una resolución y yo no voy a pretender enervar una resolución que tenga esa calidad. Que el recurrente integre la relación jurídica procesal. También podría darse este supuesto, que integre la relación jurídica procesal, que es otra de las cuestiones que se exigen. Para personas que no son parte del proceso, de modo alguno van a poder impugnar la decisión. Otro aspecto es que exista una voluntad expresa de impugnar. Y esa voluntad expresa de impugnar no se puede deducir, no se puede suponer, sino que tiene que haber sido manifestada como tal en el medio impugnatorio empleado y finalmente cumplirse con los requisitos a los cuales me voy a referir a continuación, y son estos. Lo primero es de que se tiene que interponer ante el órgano jurisdiccional competente, juzgado de paz letrado, juzgado especializado o frente a la sala superior. Hay que seguirse la observancia del plazo para recurrir. Cada vía procedimental tiene un plazo. Por ejemplo, si yo pretendo apelar una sentencia que se emitió dentro del proceso sumarísimo, el plazo será de 3 días para apelar. En el proceso abreviado y conocimiento tienen plazos también distintos. Otro requisito es observar el aspecto relativo a lo que es la adecuación del recurso. Vale decir, hacer uso del medio impugnatorio previsto en el ordenamiento procesal de acuerdo con la naturaleza de la resolución cuestionada. Si a mí me corresponde apelar, yo no voy a interponer una unidad. Tengo que emplear el medio impugnatorio establecido para cumplirse con este requisito de la adecuación del recurso.
acá nos formulan una pregunta que señala, ¿cuál es la diferencia entre remedio y recurso? Ya lo señalé. Los recursos van dirigidos contra actos provisionales contenidos en una resolución. Los remedios contra actos provisionales no contenidos en resoluciones. Por otro lado, también ya hablamos de estos requisitos. Ahora, refirámonos a otro aspecto que es el relativo a lo que es la fundamentación del agravio que implica que se precise el agravio, ese menoscabo, esa afectación que causa esa resolución o acto procesal no contenido en la resolución en materia de enervación, y que el vicio o error que lo motiva, así como las normas que se sustentan, todo eso habrá que indicarse dentro de la fundamentación. En cuanto también a el agravio, ya indiqué el menoscabo y el vicio que puede haberse cometido por el juez o alguna de las partes en el desarrollo del proceso. Se tendrá que cumplir con el pago de la tasa judicial correspondiente, que no se haya interpuesto otro recurso contra la resolución que se impugna. Muy bien, ahora refirámonos a cada uno de los medios impugnatorios regulados en nuestro proceso civil. Y comencemos con la reposición. ¿Qué tenemos que indicar en relación a la reposición? Que es el único que lo va a resolver el juez que emite la decisión. Es el único que lo va a resolver el juez que emite la decisión. Y como consecuencia de ello traerá como circunstancia de que vaya dirigido contra resoluciones de mero trámite como son los decretos. Y así, la reposición que se hace valer contra resoluciones que no son un auto o una sentencia, sino se tratan de aquellas resoluciones que no tienen en su estructura los fundamentos de la decisión que la contiene. Y así, la reposición, por esencia, lo resuelve el propio juzgado, de oficio o a petición de parte, anulando su resolución y reponiendo la causa al Estado que puede corresponder. Y este recurso se encuentra legislado en los diversos ordenamientos procesales, aunque dentro del proyecto de reforma del Código Procesal Civil se ha propuesto retirar este recurso. Muy bien, ahora refirámonos, ya indicamos que es un recurso de reposición, eso se encuentra regulado en el artículo 363, y veamos el plazo para efectos de su interposición. El plazo para su interposición es de 3 días de notificada con la resolución. En caso de advertir que el mismo es inadmisible o improcedente, el juez deberá declararlo como tal. Si el juez advierte de forma evidente el error, lo va a revocar. Entonces, plazo de 3 días para su interposición. Si se advierte que es inadmisible o improcedente, el juez lo debe declarar como tal. Pero aquí es importante hacer un comentario. Este comentario consiste en que muchas veces se interponen mal los distintos medios impugnatorios, porque se cree que por el número de líneas que puede tener una resolución se trata de un decreto, cuando la diferenciación se puede realizar desde el aspecto referido a que es un auto y que es que es un auto y que es un decreto. Auto, como sabemos, es una resolución en la cual un juez decide u ordena algo. Y claramente se identifica la parte expositiva y una parte considerativa, que pueden estar mezcladas, pero hay una decisión que se adopta en torno al proceso. Se puede declarar improcedente la actuación de determinados medios probatorios, se puede emitir un auto convocando la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos, entre otras más. Pero en el caso del decreto, el decreto impulsa el proceso, es de mero trámite, un téngase presente, una variación de domicilio, entre otras más que se pueden dar en la práctica judicial. Es por eso que si se observa, así la resolución tenga 2 o 3 líneas, pero la misma decide u ordena algo, nos estamos refiriendo a lo que es un auto. Pero si no,
tan solo es de mero impulso del proceso, estamos hablando que se trata de un decreto. Por otro lado, si el juez considera necesario, puede correr traslado de la reposición a la contraparte por el plazo de 3 días. Siempre acá el plazo va a ser 3 días en lo que es la reposición. Con la absolución o no en el plazo fijado, lo que se va a hacer es proceder a resolverse ese recurso. Es decir, es obligación del juez pronunciarse en torno a este recurso de reposición. En caso de ser interpuesto en la audiencia, se resuelve en forma inmediata la misma, porque el plazo para apelarse una resolución emitida en una audiencia es ahí mismo. El auto que resolvió la reposición es inimpugnable. Y es así. La propia norma le establece que esta decisión no puede ser afectada, no puede ser objeto alguno de apelación o impugnación, porque ya el juez ha hecho la revisión de su propia resolución y como consecuencia de ello ya no puede ser visto por otro juez distinto. Muy bien. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta ese carácter inimpugnable que tiene la reposición, que de todos los medios impugnatorios que me voy a referir a continuación, no tienen esa condición y no tienen esa característica de ser inimpugnables. Ahora refirámonos a lo que es el recurso de apelación, que se caracteriza por ser el mayormente empleado, el ser el mayormente utilizado, el ser el que se emplea con generalidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de lo que es el recurso de apelación? Nos referimos de aquel ordinario, vertical, formulado por quien se considera agraviado con una resolución o auto o sentencia que adolecería de vicio o error y se encuentra encaminado a que el superior jerárquico lo revise y proceda a anularla o revocarla, ya sea en forma total o parcial, dictando en su lugar otra resolución o ordenando al juez que se expida una nueva resolución conforme a los parámetros indicados por el superior jerárquico. También lo que es el recurso de apelación, lo que va a pretender es la eliminación de la resolución del juez inferior y su sustitución por otra que dicte el superior jerárquico. Es decir, yo no me encuentro de acuerdo con ese pronunciamiento del juez, lo que voy a hacer es de que al apelar tenga esa posibilidad de que el superior en grado pueda variarla, pueda cambiar esa decisión. Entonces, en este contexto, podríamos indicar, como se sostiene en doctrina, que el recurso de apelación sería un remedio procesal encaminado a lograr que un órgano jerárquicamente superior con respecto a que dictó una resolución que se estima injusta y legal, la revoque o la reforme total o parcialmente. Claro, puede revocar una parte o puede confirmar otra, como en el caso del día de hoy, que tuvimos en la sala en la cual laboro una audiencia en la cual se vio la vista de la causa de un proceso apelado, en el cual se interponían dos pretensiones. Una primera sí correspondía, pero el juez de primera instancia lo desestimó, ahí se revoca. Pero la segunda no fue acogida y como consecuencia de ello eh, se confirmó la desestimación del juez. Entonces, es un remedio que te da una posibilidad de pensar de que el superior puede actuar con justicia y de repente observar el punto de vista que yo he esgrimido a lo largo del proceso. Es así que las resoluciones contra las cuales procede el recurso de apelación son, como ustedes pueden apreciar, las sentencias emitidas por los organismos que operan como primera instancia, es decir, las que emiten los jueces especializados.
eh, para efectos de que sea revisado por su superior jerárquico. En el caso también de las sentencias emitidas por los jueces de paz letrado, para que sean revisadas por el juez especializado. Contra autos también se puede formular apelación, pero señala contra, excepto los que se expidan en la tramitación de una articulación. ¿Y qué entendemos como una articulación? Esto se entendería sobre aquellos supuestos en los cuales el litigante promueve la nulidad de los actuados judiciales, a veces con el afán de dilatar o entorpecer el desarrollo del proceso, apartándose de los supuestos en los que el ordenamiento procesal civil expresamente lo autoriza. Entonces, se resuelve una nulidad. La nulidad sube a la sala, se forma el cuadernillo y sube a la sala. El juez revisor confirma la decisión. Llega a primera instancia la copia respectiva y se ejecuta. Y en ese contexto, lo que te va a traer a continuación es de que en el supuesto caso de que sea declarado infundada una nulidad, se puede apelar esta resolución, resuelve el superior jerárquico y se cumple la decisión. Ya no va a haber opción a que se pueda enervar, porque esta es una articulación. Si se presenta, pese a lo ya resuelto, ya tiene la calidad ejecutoriada, otro escrito con similar o parecido pedido. ¿Cuáles son los requisitos estipulados, establecidos en torno a lo que es el recurso de apelación? Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, aquí en primer lugar debe de proponer el litigante que se siente agraviada con la resolución que impugna. La resolución le tiene que generar un menoscabo, le tiene que generar una situación de perjuicio por la cual considera arreglado a derecho apelar esa resolución. Asimismo, la impugnación debe referirse a resoluciones contra las cuales el código admite su reposición. Ya vimos una con la que no procede, que es la que resuelve el recurso de reposición. Otra con la cual no procedería es en el caso de la prueba de oficio. Claro está, si esta resolución que ordena la prueba de oficio cumple con el carácter excepcional, cita la fuente de prueba y se encuentra motivada, ¿no? Y tomando en cuenta lo referido dentro de lo que es el 10º pleno civil casatorio. Así también debe proponerse dentro del plazo que el ordenamiento señala, indicándose que cada tipo de procedimiento civil tiene un plazo determinado para apelar. ¿Cuál es el plazo para apelar una sentencia de un proceso de conocimiento? En un abreviado, en un sumarísimo. Cada vía procedimental lo señala. Como lo indiqué en el sumarísimo, son 3 días. Y así van variando los plazos de acuerdo a cada vía procedimental. Por otro lado, debe acompañarse la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. Claro, nos referimos cuando no cuenta con algún tipo de lo que es el auxilio judicial. Por otro lado, tomándose en cuenta también lo que son el recurso de apelación, ya hablamos de los requisitos de admisibilidad, ahora los de procedencia es de que se debe fundamentar el medio impugnatorio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución o el vicio que la afecta. Y es así, así se encuentra regulado. Indicarse el error de hecho, y hay varios errores que se establecen en doctrina. El error en judicando, el error improcedendo y el error incogitando. Error en judicando cuando se interpreta inadecuadamente la norma, se inaplica una norma o se inobserva una norma. Error improcedendo, que son errores en el procedimiento, como por ejemplo una deficiente notificación a una de las partes o que no se le haya notificado. Y el error incogitando que tiene que ver con defectos relativos a la motivación de las decisiones. En cuanto a lo que es la naturaleza del agravio que le causa la resolución al impugnante, aquí también se tiene que indicar qué menoscabo, qué te ha impedido hacer esa resolución que se ha podido emitir. Antes de pasar a los principios que regulan el recurso de apelación, vamos a responder si existe alguna pregunta en el chat. Aquí vemos una.
que la procederé a responder si se refiere a lo que estoy hablando. Si no es así, lo dejaré para la parte final. Muy bien, acá vemos una pregunta bastante larga. Denme un segundo para ampliar un poco esto y poder dar la lectura respectiva. La pregunta dice, en un proceso de reposición laboral se emitió una medida cautelar de reposición a favor del demandante. Luego se remitió una sentencia fundada en primera instancia. La parte demandada interpuso recurso de apelación. A ello, la sala laboral reformando declaró infundada la sentencia y en amparo a ello la parte demandada solicitó la cancelación de la medida cautelar, la misma que fue declarada fundada la cancelación de la medida cautelar de reposición, por motivo de que el superior jerárquico lo declaró infundada la sentencia sin tomar en cuenta que el proceso de reposición aún sigue en curso toda vez que el demandante interpuso recurso de casación. En el presente caso, el demandante puede apelar la cancelación de la medida cautelar de reposición. Nada impide que pueda apelar esa resolución, pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Es decir, lo que establece la norma, me voy a salir un poco del tema, pido las dispensas del caso, pero voy a responder brevemente. Lo primero es cuando se otorga una medida cautelar. Esta, como sabemos, es variable. Esta, como sabemos, es provisoria y se encuentra a despensas de lo que se resuelve en el proceso principal. Si en segunda instancia revocan la decisión de primera que declara fundada la demanda, aquí, en este proceso laboral, el demandante, el que pidió la reposición, en el supuesto caso de que se le haya repuesto, esto va a originar a que se caiga la medida cautelar, se cancele la medida cautelar. Pero si él pretende que siga surtiendo efectos, tendrá que ofrecer, como lo señala el propio Código Procesal Civil, algún tipo de garantía para los posibles daños que se puedan generar. Y eso no se interrumpe con que se haya interpuesto casación, sino lo que establece la norma es de que tiene que ofrecer una contracautela, ya no de caución juratoria, para efectos de que la medida cautelar, en el supuesto caso de que se esté ejecutando, continúe ejecutándose. Pero en su caso, en el supuesto de que no se haya ejecutado, bueno, tampoco se podría exigir, porque ya desapareció la verosimilitud del derecho que hubo para la concesión de la medida cautelar. Es lo que le podría referir, pero es ciñéndome estrictamente a lo que establece la norma procesal. Muy bien, ahora me voy a referir a aquel marco, aquellos principios que limitan la actuación del juez revisor en torno a lo que es el recurso de apelación. Lo primero a lo cual me voy a referir es al principio tantum devolutum quantum appellatum. ¿Qué implica este principio? Entendámoslo así. Es aquel marco que pone las partes al juez revisor, al juez de segunda instancia, del cual éste no puede salir para el pronunciamiento que se va a brindar o va a dar en torno al recurso de apelación. Y esto extiende o hace que el conocimiento del órgano jurisdiccional de segunda instancia se circunscriba a desplegar esa actividad jurisdiccional sobre aquellos asuntos que por haber sido cuestionados o impugnados forma parte del ámbito del recurso, constituyendo dichos asuntos el parámetro por el cual el órgano jurisdiccional de segunda instancia deberá de pronunciarse, no permitiendo ese principio que se expida una decisión sin ceñirse a las cuestiones que han sido recurridas por las partes. Entonces, estamos hablando aquí de que este principio va a ser de que el juez revisor o jueces revisores se pronuncien únicamente de lo planteado por las partes. Y aquí el juez revisor puede corregir lo decidido por el juez de primera instancia, tanto en lo que puede ser su apreciación, en los hechos aportados al proceso y su calificación jurídica. Sin embargo, esta facultad tiene que ejercerla sobre los puntos concretos de la resolución que han sido expresamente impugnados por perjudicar a las partes procesales. No se puede ir más allá de eso,
porque esa decisión sería una sentencia extrapetita, puede ser una cita petita o de esta naturaleza, en la cual se va de aspectos contenidos en la sentencia. No puede hacer esto y pone los parámetros las partes. Como por ejemplo, para entenderlo así, se emite una sentencia en un proceso de indemnización por daños y perjuicios y se otorga a las partes, perdón, a la parte demandante, se otorga, supongamos, 100.000 nuevos soles como monto total indemnizatorio. De esos 100.000 nuevos soles, pongamos de que se otorga los 100.000 nuevos soles a modo de daño moral, pero se desestiman lo que son los daños de carácter patrimonial, cuando en la demanda se peticionó de repente 500.000 nuevos soles. En este contexto es de que si la parte demandante decide, no se encuentra disconforme con lo otorgado, o no cuestiona un aspecto y el demandado cuestiona otros aspectos distintos, esto va a hacer de que esa parte de la decisión que no ha sido impugnada no pueda tener un pronunciamiento por parte del juez, dado que en este contexto esa sentencia ha sido consentida en ese extremo y se tendrá que pronunciar sobre los agravios distintos a esa parte consentida. Y por eso, como digo, le pone el marco del cual no puede salir el juez revisor para expresar sus formulaciones respectivas. Ahora hablemos de otro principio, que es el principio de reformatio imperius o reforma en peor. Y este principio implica que el juez revisor no podrá dictar frente al apelante solitario una resolución más gravosa para el mismo. Sin embargo, esta prohibición no será de aplicación si existe más de un solo apelante o si la parte procesal contraria también impugnado o tratándose de un menor de edad. Por lo cual, en este último escenario, el juez superior está facultado a modificar la resolución en todos sus extremos. Entonces, este principio se va a respetar si es que, si es que no todas las partes apelan. Si todas apelan, se rompe esto. También en los casos que se trata de un menor de edad. Pero, ¿en qué justificación tiene este principio? Su justificación está en que la decisión adoptada no agrave la situación, y me refiero a ello, solo por el solo hecho de haber impugnado, impidiéndose de esa manera el empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley concede precisamente para asegurar su eventual mejora y la estabilidad de las resoluciones judiciales que en los aspectos no impugnados configuran un derecho adquirido para la parte a quien esto puede beneficiar. Entonces, ese es el marco general que se ha establecido. El marco general que se ha establecido es impedir el empeoramiento de una situación jurídica frente a un recurso que la ley le otorga. A ver, les explico en términos más sencillos. No se quiere empeorar a la parte en lo que ya recibió y se siente conforme con ello. Les pongo un ejemplo, una sentencia de indemnización por daños y perjuicios, en la cual se otorga 100.000 soles. La parte demandante se siente conforme con esos 100.000 soles, de los cuales se le otorga de repente 50.000, de esos 100.000 soles se le otorga 50.000 por daño moral y el resto por daños de carácter patrimonial. La parte demandante se encuentra conforme, apela el demandado. El juez revisor lo que va a hacer es, no puede de modo alguno reducir ese monto si éste intenta revocar el monto. No puede hacerlo, porque la parte, a través de este principio, tiene esa protección de no empeorarse la situación de lo ya obtenido, que él ha aceptado. Y así también esto hace de que no se pueda variar el monto. Le puede aumentar, pero no disminuir.
Por eso se llama principio de reforma en peor, para no agravar la situación ya obtenida por la persona que opta por no impugnar. Muy bien, ahora pasemos a otro principio que es el principio dispositivo. Y aquí implica que los límites que tiene el órgano jurisdiccional guarda concordancia con dos aspectos. Por un lado, el pronunciamiento es solo sobre cuestiones, no puede ser sobre cuestiones no propuestas en la decisión de primera instancia y que no pueden exceder de lo que ha sido materia de recurso de apelación y el agravio y fundamento del mismo. Es decir, este principio dispositivo implica que el juez tiene que resolver con lo propuesto por las partes, con lo indicado por las partes. Y esto va también de la mano del principio de congruencia procesal, el cual delimita las facultades resolutivas del juez, limitando el contenido de las resoluciones, las cuales deben de emitirse de acuerdo con el sentido y los alcances de las peticiones formuladas por las partes procesales para efectos de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones. Entonces, siempre que mencionemos lo que es el principio dispositivo, las partes, y únicamente las partes, son las que proponen los hechos, los fundamentos, las pruebas, en medio de las cuales el juez resolverá. Y el principio de congruencia, que hace que el juez tenga que pronunciarse sobre lo planteado, lo propuesto por las partes, y no salirse de ello. Por ejemplo, en un proceso de responsabilidad civil, la parte lo propone como contractual, y el juez sin ninguna explicación lo admite como extracontractual. Estaría variando, no guardaría congruencia con lo planteado por las partes. Y esto no se puede hacer porque también va a afectar a la parte en cuanto al ejercicio de su derecho de contradicción. Vamos a ver si hay alguna pregunta relacionada a lo que me he referido. Bueno, acá es una pregunta en el ámbito penal. Yo estoy hablando netamente del ámbito civil, pero si hay una indebida notificación, habrá los mecanismos, como plantear una nulidad, como de repente si no me da atención al juez, puedo ir también agotando el reclamo y la denegatoria del juez, acudir de repente a un proceso constitucional por ese hecho específico, entre otros supuestos más. Muy bien, ahora iremos a ver, esta pregunta la voy a dejar para el final porque no guarda contexto con lo que estoy refiriendo ahora. Muy bien, efectos en que se concede el recurso, los recursos de apelación. Pueden ser tres efectos distintos que ustedes están apreciando. Un primer efecto es con el efecto suspensivo y el efecto suspensivo impide la ejecución o el cumplimiento de la resolución recurrida. Es decir, se eleva todo el expediente para que se pronuncie el superior jerárquico y así queda en suspenso hasta lo que resuelva el superior jerárquico, al no haber una decisión firme, hasta lo que se pronuncie, hasta lo que indique el mismo. Por otro lado, también debo mencionar la apelación sin efecto suspensivo, en la cual el recurso de apelación concedido con este efecto va a suponer el mantenimiento de la eficacia de la resolución recurrida, de la resolución apelada en este contexto. Y es así de que esta apelación concedida con este efecto, lo que va a generar es de que esta resolución siga surtiendo efectos, siga generando efectos. Por eso dice, se mantiene su eficacia de la resolución apelada, que resulta exigible su cumplimiento. Y así, tal efecto implica la ejecución provisional de la resolución recurrida sin perjuicio de lo que el superior jerárquico eh, provisional resuelva al final. Hay casos, yo les comento, en los cuales incluso se han emitido sentencias, pero muchas veces la apelación sin efecto suspensivo, al afectar el debido proceso, hace que incluso se declare la nulidad de la sentencia por ese acto anterior a la emisión de la sentencia. El otro efecto es sin efecto suspensivo
y con la calidad diferida. ¿Qué implica? ¿Qué significa esto? Significa que el trámite es reservado por el juez y obliga también a la parte a que tenga que apelar la sentencia para que pueda pronunciar sobre esta apelación que ha sido concedido con este efecto. Les pongo un ejemplo. Se concede la apelación sin efecto suspensivo contra un auto determinado. Obligatoriamente esta parte a la cual se le ha concedido esa apelación sin efecto suspensivo y con la calidad deferida, se va a ver obligada a apelar la sentencia, porque si no la apela y el juez se va a pronunciar conjuntamente con la sentencia de esa apelación, porque si no apela, se cancela esa apelación otorgada sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Muy bien, antes de hablar del procedimiento de segunda instancia, debo mencionar algo que se dio en torno a la ley que modifica los medios impugnatorios a los cuales me estoy refiriendo, que es la ley 31.591 del 26 de octubre del año 2022, que es de que ha retirado del capítulo de medios impugnatorios cualquier mención a lo que es la adhesión al recurso de apelación. Ya no existe, ya no se encuentra normado, ya no se encuentra regulado lo que es la figura de la adhesión. En este contexto es de que, como vemos acá en el procedimiento en segunda instancia, señala, puede declarar inadmisible e improcedente la apelación si advierte que no se ha cumplido con los requisitos para su concesión, en cuyo caso declarar nulo el concesorio. Claro, es así. Lo que puede hacer es declarar la nulidad del concesorio, porque nuevamente se va a dar una revisión sobre los requisitos de admisibilidad y procedencia por parte de el órgano jurisdiccional de segunda instancia. Y cuando se trata de una apelación de sentencias en los procesos de conocimiento abreviado, aquí se va a conferir traslado del escrito de apelación por 10 días, pero anteriormente la norma señalaba se le corre traslado por 10 días para efectos de que también se pueda adherir. Pero el legislador, dado el poco uso de la adhesión, dado que existían muchas confusiones también, porque se creía que la adhesión era para incorporar argumentos nuevos cuando uno se adhiere a un recurso ya presentado. Y si se va a alegar algo, tiene que ser en el mismo sentido del alegado por la parte sobre la cual se va a adherir en torno al recurso de apelación. De ahí el trámite que se sigue es que se va a señalar una vez ya ha corrido traslado y cumplido los 10 días, lo que viene es señalarse el plazo, perdón, lo que se va a señalar es la fecha para realizarse la vista de la causa. La vista de la causa, la misma que se notifica con una antelación no menor a 10 días antes de su realización y dentro del tercer día notificadas, ya con la fecha de esta vista de la causa, los abogados pueden solicitar hacer el informe oral respectivo. Y posteriormente con lo resuelto, ya se devuelve el expediente al juez de la demanda dentro de los 10 días de notificada la resolución. Claro que también es el plazo, si es una sala superior, para efectos de que puede interponerse el recurso de casación respectivo. Ahí vemos la tramitación en cuanto a lo que son procesos sumarísimos, únicos de ejecución, no contenciosos y autos sin efecto suspensivo. Vamos a ver si existe alguna pregunta relacionada a lo que estoy refiriéndome. Dice, si la sentencia es con efecto suspensivo, no vulnera el derecho de pluralidad de instancia, con efecto suspensivo, no, no lo vulnera. ¿Qué establece el principio de lo que es eh, la, lo que es la pluralidad de instancias o la doble instancia? Implica que el caso tiene que ser conocido por dos jueces distintos. Si se apela a una decisión del juez de paz letrado, lo va a conocer el juez especializado. Si se apela a una decisión emitida por el juez especializado, lo va a conocer la sala superior. Y ahí se cumplen las dos instancias. O sea, un proceso no necesariamente tiene que acudir a tres, porque recordemos que en el caso de lo decidido por la sala superior, el recurso de casación es excepcional. Y más aún con los filtros a los cuales me referiré más adelante.
Acá señala, si no se pudo presentar escrito de informe oral, ya no se podría entrar a la audiencia de vista de la causa. Actualmente, con lo que es la oralidad civil, se está dando mucha flexibilidad para esto, principalmente con el tema de lo que son las audiencias virtuales, porque al señalarse fecha para la vista de la causa, actualmente se le denomina en la oralidad audiencia de apelación, se les emite el link y ambos abogados pueden ir, ambos abogados pueden informar. Claro, claro está, si la parte no lo ha solicitado, puede aprovechar la oportunidad en que la otra parte va a informar y por equidad ambas van a informar. Es decir, se permite esta apertura para que así no lo pidan, cualquiera que ingrese pueda informar en el acto de esta audiencia. Otra pregunta señala, cualquiera sea el efecto del recurso, siempre debe resolver la sala antes de emitir sentencia. No, eh, no es así necesariamente. A ver, te explico por qué. Porque puede ser una apelación sin efecto suspensivo que puede llegar posterior a la sentencia o puede llegar de manera simultánea el cuaderno y la sentencia. Entonces, la sala superior, en el caso de que se trate de apelación de una sentencia o de un auto que se concedió sin efecto suspensivo, eh, va a resolverlo, pero no necesariamente antes de la sentencia. Es de acuerdo al ingreso que tenga cada uno de los mismos. Por ejemplo, si se ampara esa apelación sin efecto suspensivo y es sobre un acto procesal que se dio antes de la sentencia, aclararía la nulidad de la sentencia. Por ejemplo, si el juez se apela a la resolución en la cual el juez decide no incorporar una parte procesal, se apela, o a un tercero, perdón, a un tercero decide no incorporarlo, se apela, y el juez revisor declara fundada ese recurso de apelación y como consecuencia de ello declara que se eh, admita que ingresa al proceso ese tercero, que es un liticonsorcio necesario de repente. Y eso trae como consecuencia que si ya se ha emitido sentencia, se va a declarar la nulidad de la sentencia para que en trámite se corra traslado en torno a esa incorporación y puede ejercer el derecho de defensa respectivo. Muy bien, el resto de preguntas las voy a dejar para, a ver, acá hay una más que se relaciona y el resto lo dejo para la parte final. Señala, en caso de la vista de la causa, ¿cuánto tiempo demora en resolver el caso? ¿Existe algún plazo? Y este tiene que presentar nuevas pruebas. Para la presentación de nuevas pruebas lo regula el Código Procesal Civil para lo que son las vías de proceso de conocimiento abreviado y señala determinados requisitos para tales efectos. Muy bien, vamos a ir para responder tu pregunta, ver la diapositiva anterior y señala con claridad la fecha de la vista de la causa, el abogado que desee informar lo comunicará. Resuelta la apelación, se devuelve el expediente al juez de la demanda dentro de los 10 días de notificada la resolución. Hay plazos para resolverse. En el caso de un proceso de conocimiento abreviado, que señala el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que hay un plazo para resolverse de 15 días prorrogables por 15 días más, pero se prorroga pidiendo la autorización al presidente de la sala para que se le otorgue esa prórroga y poder excederse de ese plazo. Ahora bien, se ha retrocedido mucho. Vamos a ir más adelante para continuar con la otra diapositiva de la cual me iba a referir, que es la que ustedes están apreciando. Ahora me referiré a lo que es la apelación de sentencia en los procesos sumarísimos de ejecución y no contenciosos. Estos tienen un procedimiento distinto, como pueden ver, a lo que es un proceso de conocimiento abreviado, partiéndose de lo siguiente, partiéndose de que en este supuesto de estos procesos ya no se va a correr el traslado, como ustedes pueden ver, por 10 días de llegado el expediente al órgano de segunda instancia, sino lo que se va a hacer aquí, como ustedes lo pueden apreciar, es de que dentro de los 5 días de recibido el expediente, el superior jerárquico
la instancia revisora va a comunicar a las partes que los autos están expeditos para ser resueltos y señalará día y hora para la vista de la causa. Es inadmisible la alegación de hechos nuevos. La notificación de la vista de la causa se hace con una anticipación de 5 días, siendo que las partes, dentro del tercer día notificado, se comunicará el deseo de informar oralmente. La resolución definitiva se expide dentro del plazo de 5 días siguientes a la vista de la causa. Es decir, el plazo es más corto para lo que es un proceso sumarísimo, es tan solo un plazo de 5 días para resolverse. Y resuelta la apelación, se devuelve el expediente al juez de la demanda dentro del plazo de 10 días de notificada la resolución. Y ahí vemos la principal diferencia en estos procesos, plazos más cortos y en el traslado del recurso de apelación. Ahora refirámonos a la apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferido. Y aquí, en toda clase de procesos, se concede esta apelación y tratándose de autos que se conceden sin efecto suspensivo, esto hará que se forme el cuaderno. Ahora también ya se habla de cuaderno virtual y CD y se comunica a las partes, es decir, se remite el cuadernillo a la instancia superior y automáticamente que llega se emite una resolución en la cual se indica a las partes que los autos se encuentran expeditos para ser resueltos. Pero lo que trae como consecuencia una apelación sin efecto suspensivo en segunda instancia es de que no se va a aceptar informes. No procede el informe oral ni ninguna otra actividad procesal. Sin perjuicio de ello, el superior puede de oficio citar a los abogados para que informen o respondan sobre las cuestiones específicas contenidas en la resolución apelada. Muy bien, vamos a ver si existe hasta aquí alguna pregunta y vamos a lo que es el recurso de casación. Dice, ¿cuál es el criterio para designar un proceso de conocimiento sumarísimo y abreviado? ¿Lo determina el juez o no? Lo determina la norma, el Código Procesal Civil, cuando corresponde un proceso de conocimiento, uno sumarísimo y un abreviado. Y también esto lo determinará la cuantía demandada, que es el criterio principal que permite discernir entre las distintas vías procedimentales. A ver, en caso no se resuelva el proceso y han transcurrido un mes de la vista de la causa, ¿qué escrito se tiene que presentar en la sala para que resuelva el caso? De que se emita pronunciamiento. Ese tiene que ser el escrito. Ya habiendo transcurrido el plazo legalmente establecido, solicito que se emita la decisión respectiva de segunda instancia. Y en eso va a consistir el escrito. Muy bien, ahora me voy a referir a extensión a lo que es el recurso de casación, que es el que ha sufrido cambios más importantes con esta reforma que ha traído la ley 31.591. Lo primero es de que el recurso de casación es de carácter extraordinario, no es un recurso ordinario porque ve cuestiones netamente de derecho. Entonces, este recurso de casación, al ser extraordinario, va a propiciar el juzgamiento de las resoluciones que emiten las salas civiles superiores para verificar si en ellas se ha aplicado correctamente o no las normas positivas en materia civil o en sí hacerse las correcciones pertinentes que puedan corresponder. En este contexto es de que nos referimos a que la casación netamente lo que va a verificar, lo que va a ver es si se ha aplicado correctamente las normas positivas en materia de derecho civil y tan solo normas, no va a haber netamente errores, sino normas. Es por esto de que el recurso de casación es un eminente formal, porque se va a pronunciar en mérito a causales establecidas. Es formal también porque la propia norma procesal establece con detalle no solo los requisitos de admisibilidad y de procedencia, señalando las causales que puedan invocarse por el proponente. Por otro lado, también se señala la forma como en cada caso debe fundamentarse el recurso, de modo que en el debate central que se va a dar en torno al mismo, en torno a no va a ser en base a un fundamento, sino a una causal
específica por el cual la Sala Suprema ha declarado su procedencia. Es decir, se va a calificar el recurso por la instancia suprema y se va a indicar por parte de la máxima instancia judicial en torno a qué causales va a girar la casación y va a ser vista la casación y se declara la procedencia en torno a una causal y en la cual se detallará la norma o normas que se están denunciando a través de la casación. Y no puede salirse ese parámetro, claro. Y esto es lo que diferencia en relación a los otros recursos. Se debate pura cuestión de derecho. Y acá vamos a dar una mirada a lo que establecía la norma anterior, que era la ley 29.364 del 28 de mayo del 2010, del 2009, mientras que la norma, la vigente, es la ley 31.591 del 26 de octubre del 2022. Y esta norma anterior establecía dos causales. Una primera, que era la infracción normativa, que incide directamente sobre la decisión. Y esto abarcaba lo que es la interpretación indebida, la aplicación errónea o la inaplicación de una norma procesal o de derecho material. Al ser abierto el término de infracción normativa, permite que se pueda analizar y evaluar cualquier tipo de norma que ha sido inaplicada, que ha sido interpretada erróneamente o no aplicada. En tanto, el apartamiento inmotivado de un precedente judicial también ha tenido cambios. Y como causal casatoria, un juez puede apartarse de un precedente judicial establecido, uno de los 10 que hay, pero debe fundamentar e indicar los motivos por los cuales no se aplica ese precedente judicial al caso. Y también esta norma, recordemos, modificó el artículo 400 del Código Procesal Civil en cuanto a cómo se tiene que dar lo que es un pleno casatorio. Antes, y así se dieron tanto el primero y el segundo pleno civil casatorio, que participaron todos los jueces titulares de la Sala Penal, la Sala Civil y la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, emitieron el primero y el segundo pleno civil casatorio. Pero con la modificación que trajo esa norma del artículo 400, actualmente se emite un precedente judicial con la reunión de todos los jueces de la especialidad civil. Y así se dio el tercer pleno y se dieron los plenos siguientes bajo esa temática. Por otro lado, en torno a lo que es el recurso de cassación, también se establecía en la norma anterior, en la 29.364, los fines, que era la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso en concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es la finalidad, porque esto va de la mano de lo que es la procedencia excepcional, que se señalaba en aquella oportunidad, aun si ello no se cumpliera con los requisitos previstos, se puede conceder excepcionalmente si se cumpliera con los fines previstos, es decir, la adecuada aplicación del derecho objetivo para el caso en concreto y la uniformidad de la jurisprudencia. Y esa podríamos decir que era la ventanita por la cual los jueces supremos, pese a que el recurso de cassación no cumpliera con los requisitos de admisibilidad y procedencia, puedan sacar la mano fuera de esa ventana y traer un proceso que no cumpla con las condiciones para que sea visto por parte de la máxima instancia judicial. Y aquí al respecto han habido también cambios significativos en torno a lo que es la casación en este aspecto. Y es así que actualmente también se encuentra regulado la procedencia excepcional, pero con la modificación se encuentra en el artículo 387 y actualmente se señala lo siguiente. Excepcionalmente es procedente el recurso de casación en casos distintos a los previstos por el artículo 386 cuando la Corte discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de doctrina jurisprudencial. ¿Y qué establece este artículo 386 que establece la norma vigente? Son los filtros para que no proceda un recurso de casación, que lo vamos a ver a continuación. Estas son las nuevas causales que se han establecido
para lo que es la casación, ustedes lo pueden apreciar ahí. La primera es si se ha expedido con la inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. ¿Qué implica? ¿Qué conlleva este aspecto relativo o qué podemos considerar esas garantías constitucionales de carácter procesal o material? Bueno, debo señalar de que esperemos que algún caso de estos llegue al Tribunal Constitucional para que éste pueda delimitar. De lo que yo tengo conocimiento, aún no hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en torno a que limite cuáles son estas garantías de carácter procesal o material. Todo lo podemos identificar con las garantías del debido proceso, pero yo creo que es un tema el cual debe delimitar con claridad el Tribunal Constitucional. La segunda es si deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal, sancionadas con nulidad. Si deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal, sancionadas con una nulidad. ¿Qué normas legales de carácter procesal? Código Procesal Civil, normas especiales. Entonces sería nutriendo un poco con la jurisprudencia. Si importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Es decir, nuevamente vamos a los errores injudicando, errores eh, improcedendo que les referí. Porque habla una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley, que es lo que era anteriormente la infracción normativa, solo que ahora la han puesto de manera expresa en esta causal. La cuarta sería si ha sido expedida con una falta de motivación o manifiesta ilogicidad de motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor, es decir, se va a los errores incogitantes. Si se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema, aquí se está incorporando los precedentes constitucionales vinculantes, que también su inobservancia conlleva a que pueda interponerse la casación. Y ahora bien, vayamos a lo que son los filtros estipulados y establecidos por el artículo 386 del Código Procesal Civil. Al respecto, debo indicar lo siguiente, que la modificación del artículo 386 puso filtros para que no corresponda el recurso de casación. El primero es en la sentencia o auto en que se discuta una pretensión mayor a las 500 unidades de referencia procesal o que la pretensión sea inestimable en dinero. ¿Qué implica esto de que la sentencia o auto se discuta una pretensión mayor a las 500 URPs? Implica lo que se conoce en doctrina como la suma gravaminis, es decir, una cuantía que sería un filtro. Si no se supera esa cuantía, no se puede recurrir al recurso de casación. Tiene que ser a partir de 500 URPs, perdón, unidad de referencia procesal que es la URP, para que podamos acudir a la casación. Y eso es lo que se conoce como la suma gravaminis. El otro aspecto es cuando el pronunciamiento de segunda instancia revoque en todo o en parte la decisión de primera instancia, que es lo que se conoce como el doble conforme. Si el juez revisor confirma la sentencia, ya sea que declare fundada la demanda o infundada o improcedente, esto va a conllevar a que no se pueda acudir a lo que es el recurso de casación. Y el último punto, que sí estaba en la norma anterior, es cuando el pronunciamiento de segunda instancia no tenga carácter de anulatorio. Señala también la norma que si se cumple con el artículo 386 o se invocan causales distintas, la Sala Superior rechaza el recurso e impondrá una multa no mayor a 50 unidades de referencia procesal en caso que considere que su interposición tuvo como causa una conducta de carácter malicioso o temerario. Esto indica la norma. Indica que si no se pasa ese filtro,
ya no podemos acudir al recurso de casación. E incluso nos va a caer una multa de hasta 50 URPs. Así lo establece el legislador en esta modificación. Y si se invoca el artículo 387, que es el relativo a la procedencia excepcional, que como le señalé, la procedencia excepcional hace que la Corte Suprema discrecionalmente, si lo considera necesario para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, puede acoger algunos casos en dichos términos. Pero en este aspecto se requiere que, a ver, pongamos, una sentencia de primera instancia es confirmada en cuanto se declara infundada la demanda. La parte demandante interpone recurso de casación, pero no pasaría el segundo filtro, que es el doble conforme. Entonces, como se viene haciendo, ¿a qué acudiría? Acudirías a lo que es la procedencia excepcional, pero lo que exige la norma, como ustedes pueden ver en el casillero pintado en color naranja, señala que el recurrente debe consignar adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de doctrina jurisprudencial que éste pretende. El desarrollo de la doctrina jurisprudencial, ¿de qué manera se va a desarrollar esa doctrina jurisprudencial? ¿Por qué se va a desarrollar esa doctrina jurisprudencial? O sea, no tan abiertamente puede entrar en esta causal, sino lo que va a hacer la sala superior es verificar que se haya motivado lo que es la casación excepcional. Continuando con lo referido a lo que es el recurso de casación, es importante que haga mención a que se requiere que la persona que recurre eh, tenga que consentir, tenga que establecer, en este caso, porque son casos de improcedencia, de que éste no tiene que haber consentido la sentencia adversa para acudir en casación. Es decir, si la sentencia declara fundada la demanda, yo no apelo esa sentencia, no tengo opción a acudir al recurso de casación. Y es así de que estos límites han sido establecidos por parte del legislador, o si se invocan violaciones a la ley que no han sido deducidas como fundamento de su recurso de apelación. Es decir, lo que se requiere para acudir a la casación es de que tú hayas impugnado esa decisión y que los argumentos que tú has denunciado ante el superior o el órgano, el juez superior, la sala superior, tengas que haberlo esgrimido. O sea, no vas a incorporar un argumento nuevo que nunca se ha debatido en el proceso como punto para la casación. También, si se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio de la doctrina jurisprudencial, que eso es claro. No se cumpla con los requisitos de causales previstas, también no se cumplan con los mismos y carezca manifiestamente de fundamentos. La resolución que se pronuncia sobre la procedencia del recurso de casación se expide en el plazo de 20 días con el voto conforme de 3 jueces supremos. Aquí también, dentro de estas reformas que se han dado al Código Procesal Civil, también se ha variado el mecanismo para lo que es la audiencia para poderse ver lo que es la casación. Y actualmente se habla de lo que es la audiencia. Y al cambiarse el término audiencia de casación, también trae como correlato que la parte que interpuso la casación tiene que acudir a la Corte Suprema para hacer el informe oral. Y señala el artículo 394, inciso segundo. Vencido el plazo, se señala día y hora para la audiencia de casación, con citación de las partes apersonadas. La audiencia se instalará con la concurrencia de la parte que asiste, quienes pueden informar sin necesidad de que pidan el uso de la palabra. En todo caso, la falta de comparecencia justificada del abogado de la parte recurrente, es decir, la que interpone el recurso de casación, da lugar a que se declare improcedente el recurso de casación. Más o menos lo que se hacía en el ámbito penal en cuanto a las apelaciones que se formulan. Muy bien, después de esto
vayamos a lo que es la queja, pero vamos a ver si hay una pregunta relacionada a lo que he referido. Ya vimos en qué caso se declara improcedente la casación, cuando no corresponda a las causales estipuladas, cuando la parte, el abogado que ha interpuesto el recurso de casación, no concurre a la audiencia de casación. Y acá bien claro lo dice. En el caso de la falta de comparecencia justificada del abogado que recurrente a la audiencia de casación, da lugar a que se declare improcedente el recurso de casación. Esas serían las circunstancias por las cuales puede declararse improcedente. También, ¿cuándo sería? También la improcedencia podría venir por el tema de presentarse extemporáneamente. También podría venir por ahí. El recurso de casación es la vulneración de normas, sin embargo, puede ser la forma que deriva del fondo. ¿Es factible? No, no es factible, tan solo se ven cuestiones de derecho, interpretación indebida, inaplicación, normativa. Pero si esto lo encaminamos hacia vulneración del debido proceso, podría de repente acogerse por ese extremo. Muy bien, hablemos ahora del recurso de queja. El recurso de queja, y actualmente también aquí se produjo una modificación del Código Procesal Civil porque anterior a la reforma que se ha dado por la Ley 31.591 del 26 de octubre del 2022, no se permitía la queja contra el recurso de casación. Actualmente ya nuevamente la Sala Superior está calificando el recurso de casación en cuanto a los requisitos de admisibilidad y procedencia, pero de manera genérica, porque el fondo de la causal es el fondo del recurso de apelación lo va a ver la propia Corte Suprema. Y es por esto que al volver a calificar la Sala Superior para remitir a la Suprema, eh, se está indicando que procede el recurso de queja por declaración de inadmisible o improcedente el recurso de casación. También procede contra la resolución que concede la apelación con efecto distinto al solicitado. Entonces, tenemos que tomar en cuenta ello y también que en torno a lo que es este recurso de queja, genera que el recurso denegado por parte del inferior jerárquico o se conceda con efecto distinto al solicitado, eh, ya sea en la apelación, ya sea en la casación, para que sea sustanciado este medio impugnatorio sin pronunciarse de modo alguno sobre fondos. Tan solo debe haberle la ecuación específica de por qué no se le ha concedido la casación o la apelación o se ha concedido con efecto distinto. Y va a haber una resolución que va a coger la queja, pronunciándose con el fondo en su oportunidad. Pero debemos indicar algunas cuestiones más en torno al recurso de queja. Y una de ellas es de que estamos hablando de un recurso eminentemente formal. El recurso de queja es eminentemente formal. Y como tal, el recurso de queja lo que va a hacer es que se cumpla con lo requerido. Y es así de que el Código Procesal Civil, en cuanto a lo que es el recurso de queja, es claro en cuanto a la rigurosidad para su presentación. Porque, por ejemplo, dentro de los requisitos de admisibilidad y procedencia para este, señala lo siguiente. Al escrito que contiene el recurso se acompaña, además, el recibo que acredita el pago de la tasa judicial correspondiente, copia simple con el sello y la firma del abogado. Eso es lo que se olvida mucho al presentar la queja, de que el abogado firme todas las hojas con su firma y sello. Y también se exigen las siguientes piezas: el escrito que motivó la resolución recurrida, en su caso, los referentes a su tramitación, resolución recurrida, escrito en que se recurre, resolución denegatoria, el escrito que se interpone la queja, debe contener los fundamentos para su concesión del recurso denegado. Entonces ahí vemos la formalidad que se exige. Y también se señala que si se omite algún requisito de admisibilidad o procedencia, el recurso de queja es rechazado. Pero si considera que está óptimo, puede emitir el pronunciamiento. Por otro lado, también se señala que tratándose de delitos judiciales fuera del límite callado, el juez que denegó el recurso remite la queja por conducto oficial hacia el juez
respectivo al su superior jerárquico. Supongamos que el órgano jurisdiccional, el juzgado especializado o el de paz letrado se encuentra en provincia, en el interior, y llegar a la sede de corte, a donde está la sala superior, o el juzgado especializado, toma varias horas. Lo que se puede hacer es presentar ante el mismo juzgado que emitió la decisión denegatoria del recurso de apelación y se remite por courier hacia el órgano jurisdiccional respectivo. Si se declara fundada la queja, el organismo superior concede el recurso de apelación precisando el efecto como debió concederse, comunicándose al inferior jerárquico su decisión para que envíe el expediente o ejecute lo que corresponde al concesorio sin efecto suspensivo. El cuaderno de quejas se mantendrá en el archivo del juzgado, tan solo se va a remitir una copia certificada de la resolución. Si la queja es declarada infundada, se va a comunicar al órgano inferior y también se condenará al recurrente, al que planteó el recurso de queja, al pago de las costas y costos y de una multa no mayor de entre 3 y 5 URPs. Y la queja, por denegatoria de la apelación, de modo alguno suspende la tramitación del cuaderno principal ni afecta la resolución denegatoria del recurso. Pero, si excepcionalmente, a pedido de la parte y previa prestación de contracautela fijada prudencialmente, puede pedirse de que con la interposición de recursos de queja se puedan suspender los efectos de la resolución que se pretende impugnar. Muy bien, ahí vemos un resumen de todo lo que he referido. La reposición procede contra los decretos, la apelación contra los autos y sentencias, la casación contra autos y sentencias en revisión de las salas superiores y la queja contra resoluciones que deniegan el recurso de apelación o lo conceden con efecto distinto. También lo que es el recurso de casación. Muy bien, les agradezco y quedo atento a las preguntas. Ahí tienen mi dirección de correo electrónico, mi página de Facebook y mi página de YouTube, si quieren seguirme en lo que desarrollamos en esta materia de comentario. Dejamos de compartir pantalla y quedo atento en relación a si existe alguna pregunta para resolverla. Primero voy a proceder a responder las preguntas que dejé en el chat y de ahí vamos a abrir los micrófonos para, para efectos de que puedan formular las preguntas de manera directa. Vamos a ver, voy a responder en primer lugar eh, las preguntas que dejé en el tintero que no guardaban relación a lo que estaba desarrollando, porque he ido respondiendo varias. Acá está la pregunta, que era la más larga. Eh, ya respondí esta. Señala, ¿qué pasa si se ganó en todas las instancias y es repuesto después de 3 años, ingresa como nuevo trabajador privado? ¿Qué hacer para que tenga continuidad desde su ingreso, que son más de 6 años? Bueno, yo actualmente estoy desarrollando funciones en una sala laboral. No podría darte una respuesta precisa al tema que me estás proponiendo, dado que podría adelantar opinión en relación a algún tema relativo al que me estás preguntando. Por eso me extendí a darte una respuesta y ya te respondí y respondí otra de manera general. Pero lo tuyo es un poco más específico y me podría poner un poco contra la espada y la pared si tengo que pronunciarme en torno a algún caso que me puede llegar de ese tipo, más aún tratándose de un tema laboral distinto al que estoy desarrollando en esta ponencia. ¿Una nulidad puede ser resuelta sin correr traslado a otra parte? Claro, depende del juez. Si corre traslado, pero por lo general se corre traslado de las nulidades cuando se quiere tomar un poco más de tiempo para pronunciarse y para resolverse de lo planteado, de lo propuesto. Dice, ¿cuánto tiempo se demora para declarar consentida la sentencia? Pues se dice que cuando se notifica electrónicamente se dan más días de plazo. Bueno, te explico en relación a la notificación electrónica. El plazo que se contempla por el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y con recuerdo al interpretado ya por el Tribunal Constitucional en una sentencia es de 3 días. Es decir, primer día, el día que llega la notificación a la casilla electrónica. Y después los otros 2 días posteriores, sin contar sábado, domingo o feriado. Primer día, el día que llega a la casilla, porque recordemos, en la casilla electrónica puede llegar incluso ahorita. El sistema que notifica electrónicamente no lo hace automáticamente en ese momento. Si no se toma su tiempo, puede pasar fuera de las 8, 9, 10 de la noche
Y recordemos que las actuaciones procesales son hasta máximo 8 de la noche. Ahora, otra pregunta, ya respondí la mayoría que está acá. A ver, acá hay una pregunta en torno, el recurso de cassación es la vulneración de normas, sin embargo, pues ya respondí esto. ¿Algún texto de autores que nos recomiende sobre su ponencia? Bueno, en torno a lo que es el recurso de casación y específicamente esto relativo a la excepcionalidad, debo mencionar que Gaceta Jurídica ha sacado un libro en el cual analizamos, perdón, Gaceta Jurídica no, es la revista Actualidad Civil del Instituto Pacífico, ha sacado un libro en el cual se analizan todas estas modificaciones que se ha dado en torno a la ley que he mencionado, que es la 31.591, en la cual yo también he escrito un artículo en torno a lo que es la casación, porque es un libro colectivo. Pero si quieres detenerte un poco, hay muchos autores para ver lo que son medios impugnatorios. Hay libros que te podría recomendar, que es de Eugenia Ariano Dejo, de Martín Hurtado Reyes, entre otros procesalistas que han escrito sobre este tema, sobre lo que son los medios impugnatorios. Sin perjuicio de ello, yo acompaño algún artículo para que les puedan hacer llegar, pero cuando ya tenga el nuevo libro colectivo escaneado, yo también se lo voy a remitir a los organizadores. Acá hay otra pregunta. Doctor, si se debe poner multa si se declara infundada la queja, se puede, ya depende un poco de la actitud que evidencia el juez, si existe malicia o no al interponer la queja, o evidentemente existieron motivos para ello. Si ve que existieron motivos para ello, no va a interponer la multa. Y les digo, son pocos los casos en los cuales se ha interpuesto una multa por denegatoria de queja. Yo no he visto, mayormente. No he visto, pero son poquísimos los casos, principalmente cuando se ve una actitud maliciosa de que ha interpuesto el recurso de queja. Sí, sí señalé, sí existen actos inimpugnables. Uno de ellos, como dije, es el auto que resuelve recursos de reposición y lo declara infundado. Es el auto eh, por ejemplo, que decide ordenar la actuación de una prueba de oficio. Claro, ojo, se podría, rompe ese carácter inimpugnable con una resolución que decide actuar en una prueba de oficio. ¿Cuándo? Cuando no se cumple con los presupuestos del 194, no cumple carácter excepcional, no cita la fuente de prueba y no se encuentra motivado. Muy bien, con eso respondí todas estas preguntas establecidas dentro del chat. Ahora sí, doy opción si se me quiere preguntar de manera directa alguna pregunta ya para cerrar mi intervención el día de hoy. A ver, acá hay una última pregunta que veo. Señala, ¿qué se podría hacer eh, si un abogado de forma maliciosa se apersona y brinda falsos datos del demandado y él no tomó conocimiento del caso, puesto que todas las resoluciones llegaban a la casilla del doctor? ¿Qué medidas podía tomar? Bueno, el artículo habla de la probidad y buena fe que tienen que conducir los abogados. Para esto, las medidas que se pueden tomar es de que el órgano jurisdiccional determine ello y como consecuencia pueda comunicar al colegio de abogados respectivos para que el comité de ética tome alguna actitud en relación a este abogado. Pero si existe una actitud maliciosa que ha vulnerado el debido proceso y el proceso ha continuado, ha seguido, se ha emitido alguna sentencia que se viene ejecutando, ahí me quedaría la opción de acudir a lo que es la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Es la medida que yo tengo para efectos de enervar esa decisión que se ha dado vulnerando el debido proceso. Y es así que el artículo, en relación a tu pregunta, el artículo 109 del Código Procesal Civil señala con claridad: son deberes de las partes y abogados y apoderados proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos los actos, intervenciones en el proceso, no actuar temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales, abstenerse de usar expresiones descomedidas o agraviantes en sus intervenciones. Y esto trae como consecuencia de que el juez pueda efectuar sus facultades disciplinarias.
comunicar al colegio de abogados respectivos, si así lo pide la parte, hasta imponer algún tipo de multa. Sí señala con claridad el artículo 110 y el 112 cómo procederse en esos casos. Si solo se notificó, que otra pregunta, si solo se notificó al domicilio procesal físico, ¿surte efecto las resoluciones o necesariamente se debe notificar por casilla electrónica? Aquí te recomiendo que revises el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que resoluciones se notifican de manera obligatoria por cédula. Y señala este artículo 155 del texto único ordenado de lo que es la ley orgánica del Poder Judicial, lo siguiente, señala en el caso de que sea el auto que admita a trámite la demanda. Por eso dice este artículo 155, la que contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida cautelar. Todas estas se notifican por cédula. La sentencia o el auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. Todas estas resoluciones obligatoriamente se tienen que notificar por cédula. Claro que también se pueden notificar adicionalmente en la casilla electrónica. Muy bien. Si no existe ninguna pregunta directa, de ser el caso, creo que con eso cerraríamos mi intervención en el día de hoy. A ver, la última pregunta que procedemos a responder, ¿qué dice aquí? Solo se debe notificar electrónicamente y no por... Claro, el principio, si lees el artículo 155 que modificó todo este tema de las notificaciones, señala en principio lo siguiente. Te voy a dar lectura al artículo 155. Los abogados de las partes procesales, sean o no de oficio, los procuradores públicos y fiscales deben consignar su casilla electrónica, la cual es asignada por el Poder Judicial sin excepción alguna. Y señala, la resolución judicial, perdón, acá está, el artículo 155A es el que establece lo siguiente: la notificación electrónica es el medio alternativo de notificación por cédula y se deriva de la casilla electrónica de manera obligatoria. La notificación electrónica debe contar con firma electrónica. Efectos: la resolución judicial sufre efectos desde el segundo día siguiente. Es decir, se tiene que notificar, el Poder Judicial ha impulsado, incluso ha sacado muchas resoluciones administrativas que se tiene que notificar por casilla electrónica. Claro, en un emplazamiento al demandado no vas a notificar por casilla electrónica, sino tiene que ser por domicilio señalado. Pero en la resolución se le va a indicar que tiene que señalar su casilla electrónica, hasta podría acarrear una multa. Pero tomándose en cuenta el 155E, esas resoluciones ineludiblemente se tienen que notificar por cédula, a las cuales ya hice mención hace un momento. Muy bien, creo que con eso concluimos el día de hoy. Si no existe ninguna pregunta, les agradezco a todos su atención y bueno, agradezco nuevamente la invitación y quedo atento a cualquier pregunta o cualquier video posterior. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y gracias por la gentil invitación nuevamente para poderme expresar y desarrollar este tema para todos los colegas, abogados, estudiantes de derecho de las distintas partes del país que se encuentran dentro de esta plataforma virtual. Muchas gracias, muy buenas noches, si no existe ninguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. En nombre de nuestra institución, estamos muy contentos, doctor, por su participación y estoy segura que, doctor, vamos a tener más eventos académicos con su persona. Tenga muy buenas noches, doctor. Muchas gracias.